Voy a empezar con la introducción. Es una disciplina que comprende actividades técnicas que garantizan los aspectos de seguridad en una organización o empresa, que sean de pequeñas a grandes. La seguridad industrial tiene como objetivo principal lo que es la prevención de riesgos, ya que las consecuencias son devastadoras en el ámbito de redes industriales, que son principalmente pérdidas económicas. Bien. Pasaremos a hablar sobre lo que es la ISO 27001. Esta es una norma internacional que establece una serie de requisitos para evitar daños, pérdidas o comprometer la seguridad de los activos. También se habla sobre, no se debe, o bueno, trata de que no haya interrupciones en las actividades de la empresa, porque al haber interrupciones en las actividades de una empresa también se habla de pérdidas económicas. Esta norma ISO es certificable, lo que quiere decir que una empresa puede acceder a esta certificación cuando cumpla todas las normas y requisitos que se tienen en la ISO. Y bueno, eso trae ventajas hacia la empresa en cuanto a confiabilidad de parte de sus usuarios. Si hablamos de un data center, pues los usuarios estarán más confiables sobre sus datos, pero eso es solamente una pequeña de sus ventajas, digamos, una de sus pequeñas ventajas. La ISO comprende aspectos que son, por ejemplo, incluir vigilancia sobre todas las condiciones ambientales, una política de seguridad que son referidas, por ejemplo, a la prohibición de fumar, beber. Esto va referido más sobre la cultura de lo que es la empresa, que tiene que ver con la seguridad sobre los ambientes. Tratamiento de la información con software. Más adelante hablaremos sobre la SGCI en este punto. Controles para disminuir riesgos. Bien. La ISO se implementa a lo largo de más de 10 fases o actividades. En una de ellas se habla sobre la implementación de una SGSI, que es una herramienta para la gestión de seguridad de la información. Porque ahora, bueno, el activo más importante de una empresa es la información y sobre todo de un data center. Lo que trata de hacer una SGI es atender, bueno, identificar, atender y minimizar los riesgos que atenten contra la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de una institución. Se cuenta con diferentes aplicaciones, como podrán ver, el software ISO Tools Excellence, que trabajan para la seguridad de la información, con las que no se pierda ninguno de los activos más importantes de la empresa. Dentro de la ISO 27001 se habla sobre el suministro eléctrico, o tiene puntos sobre este apartado que tiene que ver con lo que es cableado. Se dice que las instalaciones de apoyo, como el de electricidad, deben ser adecuados para la seguridad, bueno, para el SGCI. Una instalación de un sistema de alimentación ininterrumpida. Esta instalación, digamos, debe ser para que el funcionamiento sea continuo de los equipos que realizan operaciones críticas para el negocio. También se deben tener interruptores de emergencia cerca de las puertas de emergencia en todas las salas que encuentren, digamos, equipos o servidores para facilitar una desconexión rápida en caso de emergencia. Por ejemplo, podría ser algún virus o un ataque informático, bueno, un hackeo, ¿verdad? Entonces se puede realizar una desconexión rápida. Se deben separar cables de energía de los de comunicación para evitar interferencias. También se habla de que las telecomunicaciones deben estar conectados al proveedor mediante dos rutas diferentes, así si falla una, pues se puede contar con la otra. Se habla sobre el suministro de agua, que debe ser estable y adecuado. Esto quiere decir que no debe interrumpir al suministro de electricidad. Bien sabemos que filtración de agua, por ejemplo, de parte de lo que es aire acondicionado o sistemas de humidificación, si la empresa lo tiene, entonces podría arruinar equipos de gran valor. Bueno, ahora pasaremos a lo que es cableado estructurado con nuestro compañero Marcos. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Marcos Sillanes y yo voy a continuar con la parte de cableado estructurado. El cableado estructurado consiste en un par de cables trenzados protegidos, que son los STP, y los no protegidos, que son los UTP. Esto es para implementar en una red de área local.
Suelen tratarse de pares trenzados de cobre para redes de tipo IEE 802.3. El fin de este cableado es interconectar equipos de cómputo entre sí. Los estándares, siguiente por favor. Los estándares del cableado estructurado son los siguientes. Los sistemas del cableado estructurado poseen muchos elementos que por su naturaleza y sus condiciones deben cumplir requisitos y normas establecidas, como mencionaba mi compañero. Así también deben cumplir las normas establecidas por la ANSI, la ISO, la TIA y la EIA. Entre estas normas o estándares se puede incluir la norma de construcción comercial para vías y espacios de telecomunicaciones, también la norma de administración de infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales. Eh, Además, se debe revisar las normas eléctricas adicionales de cada país, porque estas normas en cada país varían según su ubicación, y el propósito de estas es la seguridad de las personas. Siguiente. En las instalaciones eléctricas existen dos tipos de riesgos, que son las corrientes de choque y las temperaturas excesivas, capaces de provocar quemaduras, incendios y explosiones u otros peligros. Para prevenir ambos riesgos, tenemos que tomar en cuenta la protección apropiada contra los choques eléctricos, los efectos térmicos, las sobrecorrientes, las corrientes de falla y las sobretensiones. Eso sería, me va a continuar mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Soy Albert Rocha Alvarado. Lo que vamos a ver en este momento van a ser las fallas comunes de los cableados en ambientes críticos. Entre ellos podemos encontrar que son las canalizaciones deducidas o inexistentes, es decir, cuando se encuentran cables expuestos o que no se encuentran protegidos por un cable canal. También tenemos lo que son juntar cables de LED con los cables eléctricos. Esto podría ocasionar que se pueda producir ruido gracias al campo magnético que se produce por la corriente alterna y afectaría a lo que es el cableado de LED, interfiriendo con la transferencia de datos o la información. También encontramos lo que es la falla de polvo higroscópico, que se produce normalmente en los equipos en la placa impresa que tienen, al unir dos componentes que no deberían de estar unidos. Y ese polvo higroscópico puede ser producido también por pelusas o residuos de algún metal partículas de metal que viaja por el aire. También podríamos encontrar lo que es la oxidación, y esa oxidación se da en las terminales de las conexiones de un equipo a otro. Y por último, la desconexión. Factores humanos y seguridad industrial. Bueno, en este punto vemos que las personas son el principal elemento de la seguridad, porque el ser humano es el encargado del buen o mal funcionamiento de los equipos y también de la manipulación de las herramientas o instalaciones que llegue a ser para el correcto funcionamiento de un data center, por ejemplo. Siguiente. Bueno, mi compañera va a continuar. ¿Han acabado? No, ingeniero. Andrea. ¿Puedes pasarte maneras de optimizar la seguridad? Me estaré exponiendo yo hasta que venga Andrea. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Arturo Camacho y yo voy a exponer lo que es las maneras de optimizar la seguridad en una red cableada.
Como primer punto tenemos realizar una auditoría y un mapeo. Esto es decir, que prácticamente los encargados del data center deben de saber el modelo, ubicación, configuraciones básicas de los firewalls, los routers, switches, puertos y del cable de Ethernet que se tiene en los servidores. También tenemos mantener la red actualizada, es decir, verificar las actualizaciones de las aplicaciones que se pueden estar usando, de los servidores, de los sistemas operativos. Garantizar la seguridad física de la red. Es decir, garantizar que la empresa tenga un buen plan de seguridad tanto para el edificio como para la red cableada a fin de evitar invasores y proteger los armarios de cableo y otros lugares donde se encuentran los componentes de la infraestructura de la red. También tenemos que considerar un filtro de direcciones MAC para solo admitir los dispositivos que la empresa pueda dotar y no pueda haber alguna persona externa que se conecte por un cable Ethernet. Debemos implementar las VLANs para agregar tráfico, es decir, vamos a separar en sectores como ya habíamos visto en la materia. También usar la 802.1x para la autenticación. La implementación de la autenticación no resulta en la criptografía del tráfico Ethernet, pero por lo menos garantiza su protección en el envío y acceso a la red hasta que el CEO otorgue una credencial de acceso. También debemos usar lo que son las VPN para cifrar los PCs y servidores que están conectados a la red. También debemos realizar lo que es la criptografía de toda la red. La criptografía se refiere a la técnica de códigos y sistemas de escritura cifrada para proteger la transmisión de información privada. Siguiente, por favor. La seguridad física en el data center. La seguridad física de los data centers implica proteger la infraestructura crítica de amenazas externas o intrusiones que atenten contra las actividades de una empresa. Este tipo de seguridad incluye la videovigilancia de todos los ambientes, sistemas de control de acceso y seguridad perimetral. Siguiente, por favor. También en el data center debemos contar con lo que son las señalizaciones. Debemos tener las señalizaciones claras para que no puedan ocurrir percances dentro de la empresa, como ya había mencionado nuestro compañero, de señalizaciones como no beber, no fumar, de accesos restringidos donde solo tienen acceso administradores, o también tener la correcta señalización de las tecnologías que estamos usando, como ser de la fibra óptica. Eso es todo de mi parte, ingeniero. Buenas tardes, ahora voy a continuar yo. Mi nombre es Andrea Cosme Cruz. Les voy a hablar sobre el equipo de protección. Entre ellos tenemos la protección del cráneo, que cubre el cráneo con la finalidad de protegerlo contra golpes, sustancias químicas, riesgos eléctricos y térmicos. Para el área de redes, el casco que se debe utilizar es policarbonatado con resistencia al paso de corriente eléctrica. También tenemos lo que es la protección de manos y brazos, que son los guantes de goma, el cual tienen cualidades aislantes, por lo que se usa en trabajos eléctricos. Tenemos la protección contra el oído, las cuales son orejeras, que son semiesféricas de plástico rellenas de material porosos, absorbentes del ruido. Esto garantiza la comodidad y firmeza alrededor del oído. También está la protección en los pies, que son las botas dieléctricas, que se utilizan cuando existen riesgos de descarga eléctrica de alta tensión. Entre las propiedades de estas botas se puede decir que impide el paso de la corriente eléctrica. Siguiente, por favor. Las características de la seguridad industrial: tenemos la protección de los trabajadores. La seguridad industrial requiere de la protección de los trabajadores, tanto en la vestimenta como en el monitoreo médico. La seguridad industrial siempre es relativa, ya que es imposible garantizar que nunca se producirá ningún accidente. También tenemos el uso de las estadísticas, que es un aspecto muy importante, ya que a esto podemos determinar en qué sectores se producen más accidentes. Y después tenemos la innovación tecnológica, el intercambio de equipo, la capacitación de los trabajadores y el control de los controles habituales. Estas actividades son importantes para la seguridad industrial. Siguiente, por favor.
En la seguridad de la red física. La seguridad de la red física se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del centro de cómputo, así como los medios de acceso remoto a los mismos. A continuación, analizaremos los peligros más importantes que ocurren dentro de un centro de procesamiento, el cuales son los incendios, la seguridad de equipamiento y las inundaciones. Los incendios son causados por el uso inadecuado de combustible, fallas de instalaciones eléctricas, y la seguridad de equipamiento es necesario que las áreas de cómputo cuenten con mecanismos de ventilación y detección de incendios adecuados. En lo que son las inundaciones, debemos tomar en cuenta medidas de prevención, como construir los techos de un material impermeable para evitar el paso del agua a niveles superiores. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. ¿Han concluido? Sí. Muy bien. Siguiente grupo. Siguiente grupo sería seguridad industrial. Ya está. DMZ. Ataques y defensa, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Sabina Ima Marza. Yo les voy a hablar, vamos a exponer mi grupo sobre ataques y defensas. Bueno, existen diferentes tipos de malware, como cuáles son el virus informáticos, que tiene como el objetivo de alternar el funcionamiento de computadora sin que la persona se dé cuenta. Por lo general, infecta otros archivos del sistema con la intención de modificar para destruir de una manera intencionada los archivos o los datos almacenados en una computadora. Medios de infección. En algunas tenemos como mensajes dejados en las redes sociales, como en el Twitter o el Facebook, y otro sería los archivos adjuntos en el mensaje de los correos electrónicos, o también puede ser sitios sospechosos, o insertar USBs o DVDs o CDs con virus, o también puede ser descargando aplicaciones o programas del Internet, o también anuncios publicitarios falsos. Como otro tenemos el gusano informático. Bueno, el gusano informático se despliega para propagarse a otros ordenadores y suelen utilizar una red informática para expandirse. Su forma de actuar es aprovechando los fallos de seguridad en el ordenador del destino para acceder a él. También, por otro lado, si lo vamos a comparar de una manera de cómo actúa un virus, son muy diferentes, ya que los gusanos suelen actuar casi causando algún perjuicio en la red, como por ejemplo consumir ancho de banda. En cambio, los virus lo que hacen casi siempre es corromper o modificar archivos de una computadora del destino. La principal finalidad de un gusano informático es expandirse a la mayor número posible de computadoras o equipos. ¿Cómo se propaga un gusano informático? Bueno, esto se hace mediante el envío de correos electrónicos con archivos adjuntos o con un enlace de un recurso web o FTP, o mediante físicos como una memoria USB que se introduce directamente a un ordenador. Sigue mi compañera. Continuando la exposición de mi compañera, el spyware es una forma de malware que se oculta en un dispositivo, controla su actividad y roba información confidencial como datos bancarios y contraseñas. También se puede decir que se ejecuta silenciosamente en segundo plano y recopila información. ¿Cómo se puede infectar
el spyware se infecta, bueno, puede infectar su sistema al mismo que cualquier otro malware mediante un troyano, un gusano, un exploit y otro tipo de malware. Estas estas son algunas de las siguientes. Vamos a ver cómo se puede infectar una por vulnerabilidad, marketing engañoso, paquetes de software, spyware de dispositivos móviles y en una nota también puede ser los troyanos, gusanos y las puertas traseras a menudo infectan el sistema con spyware, además de llevar a cabo su principal objetivo malicioso. Tipos de spyware. En la mayoría de los casos, la funcionalidad y de la amenaza de los spyware depende de la intención de su creador. Por ejemplo, algunas de las funciones típicas del spyware son las siguientes. Los ladrones de contraseña, los troyanos bancarios, los infestales y los keylogers. En las novedades sobre spyware tenemos como spyware disfrazado de antivirus, spyware el spyware controla a víctimas de la velocidad doméstica. Siguiente. El spyware se oculta en segundo plano de forma clandestina en un dispositivo móvil y se roba datos, mensajes de texto, entradas y salidas, registra llamadas entrantes y salientes. La infección en spyware y smartphone se produce normalmente de 3 maneras diferentes. Como podemos ver, la Wi-Fi gratuita, que es poco segura, que mayormente hay en algunos lugares. Errores del sistema operativo, aplicaciones maliciosas. ¿A quién atacan los creadores del spyware? Los ataca, a menudo lanzan una amplia red que atrapa a tantas víctimas como sea posible. La información obtenida a partir de documentos, imágenes, videos u otros archivos con fines de extorsión. ¿Cómo puedo protegerme del spyware? La mejor defensa contra el spyware, al igual que contra la mayoría de los ataques de malware, empiezan por asumir la conducta correcta y también, como podemos ver, también no habrá, como puede ser, no habrá correos electrónicos, no abrir correos electrónicos desde emitentes desconocidos, no descargar archivos a menos que provengan de fuentes confiables, colocar el ratón o el puntero sobre, o mejor dicho, abrir correos de páginas web. El siguiente. El adware. El adware es una forma de malware que se oculta en su dispositivo y muestra anuncios. En algún adware también se supervisa el comportamiento en línea para ofrecer anuncios específicos. Siguiente. En estos puntos son algunos reveladores que tiene el hardware en su sistema. Aparecen anuncios en lugares que no deberán, la página inicia en su navegador, algunos de los sitios web, los enlaces realicen, los exploradores web va muy lento, han aparecido en sus exploradores de repente nuevas herramientas, extensiones o plugins, su Mac instala de forma automática aplicación de software no deseada, su explorador se bloquea. ¿Cómo infecta el adware a mi PC? Hay dos formas principales en las que el adware se cuela en el sistema. La primera es descargando programas. Normalmente
que instalan el adware sin que se dé cuenta o nos demos cuenta. La segunda forma es igual de traicionera, es por los sitios web mayormente, o tal vez que hemos abierto de pasada. Siguiente. Novedades del adware. Como novedades del adware sería serie adware parte 1, adware versus fraude publicitario, adware malicioso. ¿A quiénes atacan los creadores del adware? Pues las principales víctimas del adware son usuarios individuales, personas comunes. ¿Qué hago si estoy infectado? En caso de descargarse un programa de seguridad informática, por ejemplo, malware Windows y malware Bit for Mac, ambos tienen versiones de prueba gratuita y están diseñados para buscar y destruir adware. ¿Cómo puedo protegerme frente al adware? Al navegar, tenga cuidado siempre al descargar e instalar software nuevo, sobre todo si es gratuito. Antes de estas precauciones, programa de seguridad informática fiable para su PC o su móvil. Siguiente. ¿Qué es ransomware? Es una forma de malware que está en auge, bloquea los archivos o dispositivos del usuario y luego reclama un pago online para restaurar el acceso. ¿Cómo se puede infectar? Hay varias formas. Uno de los métodos más habituales actualmente es a través de un spam malicioso o un mal spam. El mal spam usa ingeniería social para engañar a la gente como el fin de que abra un archivo adjunto o haga clic en un vínculo que parecen legítimos. Otro método de infección es la publicidad maliciosa. Tipos de ransomware es el scareware, bloqueadores de pantalla, ransomware descifrado. En los últimos ataques de ransomware han sido en la Europol y como el segundo, el ransomware continúa atacando a ciudades y empresas. ¿A quiénes atacan sus creadores? Generalmente a las personas comunes casi. ¿Y qué hacer si hay infección? La regla número de uno, si se da cuenta que hay infectados con ransomware, no es apagar nunca el rescate de la información. Generalmente aparecen como respaldos del FBI, algo así. ¿Cómo protegerse del ransomware? En primer paso en la prevención de ransomware es invertir un excelente programa de seguridad informática, crear copias de seguridad de los datos regularmente. Después, asegurarse de que su sistema y el software estén siempre actualizados. Finalmente, esto siempre informado. Siguiente. Ya, siguiente, toca a mi compañera. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Voy a pasar a exponer lo que es phishing. Siguiente, por favor. Bueno, primero empecemos conociendo qué es la palabra phishing. Phishing, traducida al español, es suplantación de identidad. Es un término informático muy conocido. A phishing se le conoce como un conjunto de técnicas realizado por un usuario o un grupo de usuarios malintencionados
que normalmente se los conoce como cibercriminales, el cual su objetivo de ellos es realizar fraude o engañar. La forma en que realizan el ataque phishing es enviando un correo o un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, lo cual estos mensajes son totalmente falsos, en el cual muchas personas son víctimas de estas técnicas malintencionadas. Estos mensajes parecerían prevenir de sitios reconocidos o de confianza, como entidades bancarias o empresas que prestan servicios de telefonía, entre otros. El objetivo con el cual ellos lo hacen es para robarte información, robarte la contraseña, robarte información de datos bancarios, como el número de tarjetas de crédito, o sabotear un sistema, o instalar un malware. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos un mensaje de un correo electrónico, ¿no? de una entidad bancaria como es BCP. Cualquiera diría que puede ser de una fuente, como es de BCP, es una fuente confiable, pero esto es un caso phishing porque no es de una entidad, no es de una fuente confiable, porque como son estos usuarios malintencionados, han tratado de mandar un correo similar a lo que mandaría, ¿no?, esta entidad bancaria, por lo que te puedes dar cuenta que cuando en un correo electrónico te ponen insertar o haz clic aquí o presiona en el siguiente enlace, ya es una forma de sospechar que es un ataque phishing. Como decía, si tú presionas al siguiente link, entonces lo más probable es que te pidan información para el cual te lleguen a robar información, ya sea para el número de tu tarjeta de crédito o tu información personal, ¿no? Es lo que buscan ellos. El siguiente ejemplo es de un mensaje de texto, y este otro ejemplo es aquí por ejemplo es de una página de Facebook de Aduana Nacional, y aquí por ejemplo igual te piden, ¿no?, que te introduzcas en este sitio, en este enlace. Para lo cual igual es para robarte información. Siguiente, por favor. Las mejores defensas que pueden hacer los usuarios es no abrir correos electrónicos desde emitentes que no conozcas, no hacer clic en el enlace dentro de un correo electrónico, y si sospechas de un correo electrónico que no es legítimo, selecciona el nombre o parte del mensaje y llévalo a un navegador de buscador para que puedas comprobar si el ataque phishing es conocido, porque normalmente se utilizan los mismos métodos, ¿no? Y también pues otra manera de protegerte sería comprobar que la URL de la página comience con HTTPS, ya que ese significa seguro, ¿no? Por otra parte, igual la manera en la que podrías comprobar que es un ataque phishing o algo así, es cuando verificas la dirección del correo electrónico, si realmente pertenece, ¿no?, a ese sitio que estás buscando. Por ejemplo, aquí no pertenece porque no dice www.google.com, y así hay maneras en las que puedes identificar, ¿no?, que son amenazas o ataques phishing. Y también otra manera podría ser el de renovar constantemente tu contraseña y que las contraseñas sean más complejas. Eso sería por mi parte. Gracias. ¿Ya acabaron? Dije, no, ataques del hombre en el medio ambiente, en el medio, perdón. Se produce cuando un hacker interviene en la transmisión de datos entre dos partes, y estas dos partes, digamos, que se están comunicando de manera electrónica, ya sea entre dos personas o una sola persona que esté ofreciendo un servicio, y sin saberlo, algún ciberdelincuente se hace pasar por cualquiera de estas personas y empieza a secuestrar datos. Eso es el MITM, que es ataques del hombre en el medio. Para reforzar este concepto, digamos, imaginemos que un cartero nos está llevando una carta
y antes de entregar a sus destinatarios este cartero revisa la carta o cambia el concepto de la carta. Entonces eso es el concepto básico de lo que se llama, de lo que es un ataque de intermediario. Siguiente, por favor. ¿Cómo se hace un ataque man in the middle, o sea, el hombre intermedio? En primer lugar, se procede a interceptar el tráfico de datos entre dos partes antes de que esta información llegue a su destino. Para eso existen diferentes métodos. Solamente voy a hablar de tres, que es la suplantación de la IP. Es cuando los hackers falsifican la fuente de los datos para el equipo de para que el equipo de las víctimas crea que se está comunicando con un destinatario legítimo. Otro tipo sería la suplantación ARP, que consiste en envenenar el caché ARP para que la dirección MAC del hacker pueda vincularse a la IP de la víctima. Otra es suplantación de DNS. Es cuando el sistema DNS traduce los dominios de Internet en títulos fáciles de recordar. Eso es DNS. Los servidores recuerdan estas traducciones y las guardan en un caché. El atacante accede al caché y cambia las traducciones para redirigir al usuario a un sitio web falso. Siguiente, por favor. Ya, los tipos de ataques. Aquí solamente voy a hablar de 5, que son los ataques basados en servidores de DHCP, que son cuando los atacantes utilizan su ordenador como si fuera un DHCP. Y mediante ese DHCP que se simula, los hackers pueden controlar las direcciones IP locales para desviar e interceptar el tráfico. El ARP Cache Poisoning va con el protocolo ARP. Tiene como el protocolo ARP tiene como función resolver las IPs en redes LAN. Entonces, mediante el ARP, el Cache Poisoning, se busca dar respuestas falsas en estas peticiones para que el usuario use el ordenador del hacker como punto de acceso a Internet. Y de esta manera es que se puede interceptar los datos que salen de los ordenadores de las víctimas. Otro es ataques basados en servidores DNS. En este tipo, los delincuentes o los ciberdelincuentes manipulan el caché de los servidores DNS con el objetivo de dar direcciones falsas. Además, cuando tienen acceso a estos servidores, es mucho más sencillo registrar o enviar registros falsos y envenenar la caché. Otro es simulación de un punto de acceso inalámbrico. En este tipo de ataque es por Wi-Fi. Está dirigido principalmente a los usuarios de los teléfonos móviles, de los celulares. Por ejemplo, el hacker crea un punto de acceso inalámbrico en una red pública y en una biblioteca, digamos. El objetivo de esto es hacer que el equipo del atacante funcione como un punto de acceso inalámbrico a Internet para que los usuarios se conecten a él a través de dispositivos móviles y así hacer que el intermediario entre los usuarios y la red pública. El último es el ataque man in the browser mediante el navegador. Los ataques instalan un malware en el navegador del usuario. Este malware se ejecuta y de forma silenciosa, sin que el navegador se entere, intercepta los datos del usuario, intercambia con páginas web u otros servicios de Internet. Este es el método más utilizado por los ciberdelincuentes. Siguiente, por favor. ¿Por qué son tan peligrosos? Porque básicamente a través de este tipo de ataques, los ciberdelincuentes tienen acceso a cualquier información, ya sea con otros usuarios, con los servicios que utilices en Internet, y con esta información pueden acceder a tu identidad, pueden robarte tus credenciales o llevar a tipo de acciones maliciosas. Siguiente, por favor. Ejemplos de ataques es cuando una persona, digamos, yo estoy chateando con alguien y te puedo enviar contenido íntimo, ejemplo, ¿no? Entonces, que otra persona pueda acceder a ese tipo de información. O cuando estamos comprando algo por Internet, ahí también puedo hacer el pago vía online y el ciberdelincuente puede acceder a esa información y quedarse con el dinero que yo he pagado. Eso sería por mi parte. Adriana Nieva.
Muy bien. Buenas tardes, ingeniero. Luis Álvarez, por favor. Ataques de OS. En los ataques de OS se emplea la palabra Denial of Service de OS. En los ataques de OS se genera una cantidad masiva de peticiones. ¿Cómo funciona? Mediante una cantidad masiva de peticiones al servicio desde una máquina o una dirección IP, consumiendo así los recursos que ofrece el servicio hasta que llega un momento en que no tiene la capacidad de respuesta y comienza a rechazar las peticiones. Esto es cuando se materializa la denegación al servicio. Siguiente, por favor. Bueno, un ataque de OS, ¿cómo funciona? Cuando el atacante causa esta negación al servicio deliberadamente. Para esto, bombardea las conexiones de la red del sistema informático. El responsable del intercambio de datos externos con una multitud de solicitudes con el fin de sobrecargarlas. O sea, la finalidad es eso, hacer varias peticiones y hacer que el servicio caiga. Si el número de solicitudes supera la capacidad del sistema, este se ralentiza o se paraliza por completo, de modo que no se puede acceder al sitio web o funciones de correo electrónico o tiendas online. ¿Cómo se puede reconocer un ataque DOS? En un ataque DOS se puede reconocer cuando ya vemos que nuestro sistema está lento, el rendimiento no es el mismo con el que solíamos usarlo, entonces ya se puede ver que toda la red está lenta y no se puede acceder al servicio. Un claro ejemplo, podemos ver así o compararlo, cuando estamos en una tienda física, podemos decir una tienda de celulares, y entran varios compradores con la intención de comprar, pero en realidad otras son sus intenciones por debajo. Entonces solamente tenemos un empleado que tiene que atender a varios compradores y le llenan de tanto de preguntas que no puede responderles al mismo tiempo a todas. Entonces ahí es donde el ataque de OS entraría, ¿no? Como un ejemplo. Entonces se le sobrecarga de preguntas al personal que no puede atenderles a todos los clientes y de esa forma pueden hacerlo con otras intenciones, ¿no? Los ciberdelincuentes. Algunas medidas para que que los ataques del DOS no tengan el fin son que podríamos configurar nuestros enrutadores, y protegerlos con fuertes contraseñas, ¿no? También podemos adicionar un cortafuego para tener una seguridad adicional. Va a continuar mi compañero con ataques de DOS, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Luis Bizaga Pérez. Continuando con la exposición, el ataque de denegación de servicio distribuido, o DDoS. Este tipo de ataque consiste en colapsar a una víctima desde múltiples equipos de origen. Es, básicamente similar al concepto que mencionó Luis Henry, mi compañero, que consiste en colapsar a una víctima. Pero en este caso es ya desde múltiples equipos o múltiples usuarios realizando las mencionadas peticiones. Ya, este ataque es entre diferentes equipos, ya sean ordenadores, servidores, infectados, dispositivos IoT. Este tipo de ataque se puede hacer de manera consciente e inconsciente. Consciente se podría decir que son múltiples usuarios que se habían sincronizado y de un determinado tiempo decidan atacar o realizar múltiples peticiones. La manera inconsciente sería que un malware infectándolo realice múltiples peticiones o infecte a diferentes equipos y mencionados equipos realicen las peticiones en un determinado tiempo con el fin de colapsar un sistema, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tenemos un gráfico, la cual consiste, ¿no? En la parte de abajo tenemos los usuarios reales que están haciendo uso de un servicio o un servidor, y en la parte superior tenemos un conjunto de equipos que están realizando peticiones con el fin de saturar el sistema y, colapsarlo, ¿no? Este tipo de ataque es
más efectivo y tiende a tener una posibilidad de éxito, ya que su despliegue es más laborioso y a diferencia del DOS, que la cual se le puede bloquear, digamos, obteniendo la dirección IP y, bueno, bloquearlo, ¿no? En este caso, como son múltiples equipos, es mucho más complicado bloquear el mencionado ataque. Siguiente, por favor. Ya, algunos consejos para mitigar el ataque de DOS. Lo primero es la seguridad de una página web, consistiendo, por ejemplo, una determinada cantidad de solicitudes, entonces saliéndose del login, como un ejemplo sería el del WebSys, por ejemplo, no te permite realizar múltiples peticiones, sino te bota de una determinada cantidad. Y también el equipo informático también tiene que tener un antivirus actualizado para poder prevenir ese tipo de ataques. Otro de ellos sería configurar el firewall correctamente del router. Esto con el fin de tener todas las IPs que no sean válidas. Y también hay determinados routers y firewalls que ya vienen preparados para prevenir, ¿no?, el tipo de saturación de los protocolos TCP. Entre otros de los consejos serían los sistemas de la empresa deben ser los adecuados para atender la demanda del tráfico web. En este caso, una empresa debe tener un plan de actuación para poder mitigar un ataque, ¿no? Ya sea de que tenga una cantidad de recursos, ya sea personal, por ejemplo, un experto en informática, o para poder detener dicho ataque. Limitar el ancho de banda de la red por puerto para evitar ataques desde nuestra propia red. Como mencionaba anteriormente, no solo puede ser un ataque desde afuera. Normalmente las empresas, o mayormente, se protegen de ataques externos. Puede que una máquina haya sido infectada en una red interna y la cual esté realizando mencionadas peticiones. Y bueno, con ayuda de otras también. Otro sería contratar servicios especializados en protección de DOS. Estos son servicios que se encargan de dirigir el exceso de tráfico, evitando así el número masivo de peticiones que afecta el funcionamiento de la web. Gracias, vamos a dar paso ahora a los de DMZ. Está bien, ingeniero, gracias. Voy a compartir mi pantalla, entonces. Ya se ve, ¿no? Sí, ya se ve. Está bien. Bueno, en principio, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Pues vamos a explicarles un poco de DMZ. Y pues mi nombre es Rosibel Castro. Para empezar, yo voy a decirles pues un poco de qué es DMZ. Pues DMZ básicamente sirve para poder minimizar los riesgos derivados de un servidor con acceso desde Internet que pudiera comprometer la seguridad de una organización. Esto se debe utilizar con un cortafuegos o firewall, que ya se va a mencionar más adelante, y una red local denominada zona desmilitarizada, o DMZ por su traducción del inglés, Demilitarized Zone. Entonces, ¿qué es DMZ? DMZ o zona desmilitarizada como tal es un físico o lógico subred que contiene y expone los servicios orientados al exterior de una organización a una red no fiable, por lo general más grande que esta, ¿no? Tal como la Internet, por ejemplo. El propósito de una DMZ es agregar una capa adicional de seguridad a la red de área local, que son las LAN, de una organización. Un nodo de red externo puede acceder solo a lo que está expuesto en la DMZ, mientras que el resto de la red de la organización tiene cortafuegos. Como podemos ver en la imagen igual, la DMZ funciona como una red pequeña y aislada ubicada entre Internet y la red privada.
¿Para qué sirve DMZ? Pues una zona desmilitarizada o DMZ es una red aislada que se encuentra dentro de la red interna de la organización. En ella se encuentran ubicados exclusivamente todos los recursos de la empresa que deben ser accesibles desde Internet, como el servidor web o de correo. Un ejemplo de una red local con una DMZ es, por ejemplo, esta imagen, que pues hay ciertos dispositivos que pueden estar, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Accesibles desde el Internet. Entonces, como podemos ver en la imagen. Entonces, por lo general, una DMZ permite las conexiones procedentes tanto de Internet como de la red local de la empresa donde están los equipos de los trabajadores. Pero las conexiones que van desde la DMZ a la red local no están permitidas. Esto se debe a que los servidores que son accesibles desde Internet son más susceptibles a sufrir un ataque que pueda comprometer la seguridad de esta, ¿no? Si un ciberdelincuente comprometiera un servidor de la zona desmilitarizada, tendría sería mucho más para él complicado acceder a la red local de la organización, ya que las conexiones procedentes de la DMZ como tal se encuentran bloqueadas, ¿no? Entonces, va a continuar mi compañero. Sí, buenas tardes, Inge. Mi nombre es Viviana Gutiérrez Mamani. Voy a continuar con cortafuegos o también llamado en inglés firewall. Un firewall es un dispositivo de seguridad de red que monitorea el tráfico de red entrante y saliente que decide si permite o bloquea. También establece una barrera entre las redes externas protegidas y las redes internas y las redes externas que no son de confianza. Los cortafuegos pueden ser implementados en hardware o en software o combinación de ambos. Los cortafuegos se utilizan con frecuencia para evitar que los usuarios de Internet, especialmente en Intranet, todos los mensajes que entren o salgan de la Internet pasen a través del cortafuego, que examina cada mensaje y bloquea aquellos que no cumplen los criterios de seguridad especificados. También es frecuente conectar al cortafuego a una tercera red llamada zona desmilitarizada o DMZ, en la que se ubican los servidores de la organización que deben permanecer accesibles desde la red exterior. Siguiente, por favor. En la imagen podemos ver también que es un esquema de donde se localiza un cortafuego entre la red de ordenadores. Como podemos ver, la LAN y la WAN está el firewall y es un tráfico de red de entrante y saliente si permite bloquear el tráfico. Siguiente, por favor. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Génesis Torrico y bueno, ahora vamos a explicar un poco la configuración que comprende el DMZ. Bueno, para llevar a cabo la implementación de un DMZ se pueden considerar dos esquemas. Uno que es la configuración básica, que es también denominada Single Firewall, y el otro Dual Firewall. La configuración básica, como podemos ver en la parte izquierda de la imagen, consiste en solo contar con un firewall en el cual esta configuración protege la red interna y permite la conexión controlada al DMZ. Bueno, y también se tiene la configuración Dual Firewall, que como podemos ver, está conformada por dos firewalls, uno protegiendo al DMZ y el otro protegiendo a la red interna. Siguiente, por favor. Para entender un poco mejor esto, aquí estamos viendo la configuración básica, que consiste solo en tener un firewall. Este debe tener al menos 3 interfaces o tarjetas de red, uno para la ICP, otro para la DMZ y otro para la LAN. De esta forma, firewall se encarga de segmentar la red en sí para poder permitir el tráfico o denegar ya sea la DMZ o la LAN. Es más que todo para que Internet o todo lo que comprenda la red externa tenga acceso, o también la DMZ a desplegar sus servicios entre ellos, pero no comprometer o atacar a la red privada, a la red interna.
Es por esto que también se recomiendan diferentes formas de configurar, como la que podemos ver en la otra imagen, que, bueno, vemos de color verde y rojo las conexiones permitidas o las denegadas, en las cuales podemos ver que es recomendable también permitir la conexión de la red local a Internet, pero no así la conexión de Internet a la red local. Así también la red local puede acceder a la DMZ, pero la DMZ tiene también restricciones a la red interna, de manera que tampoco se haga vulneraciones de manera interna. Así también la DMZ puede hacer conexiones a Internet, e Internet también puede tener acceso a los servicios que tiene la DMZ, como servicios web, también de email, etcétera, pero esto con un control, de manera que no se vea vulnerado los datos o aspectos de este tipo. Siguiente, por favor. Ahora, la configuración Dual Firewall, bueno, como podemos ver, consiste en tener dos firewalls, uno en medio de la DMZ y la LAN y otro en medio de la red externa y la DMZ. Esto para que se tenga mayor seguridad en sí, para que la seguridad en la red interna privada pueda ser mayor y así cualquier ataque externo pueda costar mucho más en llegar a la red interna, porque va a tener que pasar a intentar vulnerar el primero firewall que se encuentra antes de la DMZ y así sucesivamente, y es mucho más difícil llegar a la red interna. Eso también funciona para que también no haya vulnerabilidad interna, ya que la DMZ se va a ver vista también por un bloqueo que va a ser dado por el firewall interno, ya que este solo va a comprender servicios que pueda acceder a la red interna. De esta forma hay mayor seguridad y es más que todo con el propósito de evitar vulnerabilidades o ataques de agentes maliciosos, etcétera. Siguiente, por favor. Va a continuar mi compañero. Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Mirko Pilco Peralta. Ya. En cuanto a router como DMZ, hay que decir que muchos routers proporcionados por los proveedores de servicios de Internet permiten aplicar una configuración para habilitar DMZ. Esto para brindar un servicio accesible para el exterior, o sea, el Internet, por el Internet. La opción... Perdón que te interrumpa, pero no tengo ningún Mirko Peralta en mis listas. mi apellido es Pilco. Pilco Peralta, perdón. Gracias. Continúe, por favor. Ya. Como decía, la opción no es recomendable porque el router no es un dispositivo dedicado a la seguridad. Tiene características de seguridad ya bastante reducidas. En cambio, es recomendable utilizar otro tipo de herramientas, tanto para monitorizar, detectar y prevenir ataques provenientes de Internet por parte de terceros. Así también, estos equipos deben tener su sistema de seguridad y firewall siempre actualizados. Siguiente, por favor. Ya. Esta es una configuración del router como DMZ, donde se ingresa a través del navegador al router, se ingresa su dirección IP, se introduce el nombre del usuario y la contraseña. Siguiente. Y se habilita la opción de DMZ en el router. También se indica la dirección IP del DMZ host. Siguiente, por favor. Y también se agregan los equipos y los servicios que ofrecen. En esta configuración se indica el puerto y la IP correspondiente del servicio. Siguiente. Eso sería todo por mi parte. Sí, iba a continuar, yo mismo igual viviendo en British Romania, voy a continuar con las ventajas y desventajas. Las ventajas del DMZ es la operación simple de todos los puertos que se pueden mapear en un solo paso. Las desventajas serían del DMZ. La mayoría de los proveedores solo permiten uno. Otra desventaja del reenvío de puertos, pueden mapear cualquier servicio en cualquier computadora de la Internet. La desventaja sería de reenvío de puertos. Los administradores generales
tienen un límite en el número de asignaciones y las operaciones que son engorrosas. Siguiente, por favor, por continuar, compañero. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Alberto Colque José Fabricio. Como ejemplo, tenemos una empresa con un servidor Windows que utiliza para administrar a los usuarios de Z y algunas funciones más habituales. Como empresa, adquirimos programas que van a utilizar en este caso, nuestros comerciantes. En nuestro caso, serían llamados los usuarios para su actividad diaria. Y como podemos notar, en las últimas máquinas se van a conectar los usuarios desde dentro de sus oficinas y a su vez aquellos que también necesitan acceder a sus clientes para alguna operación. Por lo tanto, estos hay que permitirles que accedan desde el exterior. Entonces, dentro de la zona desmilitarizada, deben incluirse todos aquellos servicios como ser máquinas, dispositivos, etcétera, que consideremos críticos para nuestro negocio y que debamos tener bajo un especial control. Pero ojo, esto mucho depende del tipo de actividad que realice nuestra empresa. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué incluimos en la DMZ para esta empresa? Podemos incluir lo que son servidores DNS, servidores de correo electrónico, aplicaciones CRM, que es un gestionador que nos ayuda en las relaciones que tenemos con los clientes, servidores de ERP, que es un planificador de recursos empresariales, un RDBMS, que es un servidor de base de datos que le permite al equipo de TI y a otros poder administrar la información, solo en el caso de que se use base de datos relacional. Entonces, todo esto las establecemos entre dos cortafuegos, como podemos notar en la imagen. Dentro de la zona DMZ, hemos incluido el servidor de los comerciantes como DMZ Host y funciona sobre un entorno web como una dirección IP específica. La aplicación a la que se va a tener acceso es una web, por lo tanto, el único tráfico que se va a generar entre las redes es la navegación. Entonces, tenemos que definir reglas dentro de la configuración de los cortafuegos empresariales que permitan el acceso al servicio web. Habitualmente, las conexiones a los puertos puede ser en nuestro caso 80 o 443 HTTPs. No tiene sentido, bueno, en este caso no tiene sentido, en este escenario, por ejemplo, habilitar un servicio de conexión remota para administrar esas máquinas desde la IP DMZ. Si desde fuera, o sea, no se pudiera, no haría falta ni desde fuera de la oficina ni desde la red interna. Pero como podemos notar, la administración de estos equipos se puede hacer de forma local y así evitar posibles brechas de seguridad. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos los grupos que han expuesto. Todos los grupos, por favor, deben compartir en el grupo de WhatsApp y colgarlo también en el Classroom, porque pueden hacerlo, sus diapositivas. Estas diapositivas entrarán al segundo parcial. ¿Ok? Disculpe, no me puedes registrar. Mi nombre era Vilma Mani Flores, expuse phishing. Lo siento, ya ha pasado esa etapa, por favor. Entonces, todos los grupos deben publicar sus PDFs, por favor. ¿Ok? Para eso hemos hecho la exposición. Entonces, de sus PDFs van a salir preguntas del examen también. Nos vemos el día martes. Chau, chau.